Muchísimas bendiciones del Señor. Yo soy Aracelis. Que Dios te bendiga de una manera grande, de una manera gigante en esta hora. El Señor Jesús dice en el capítulo 3 de San Juan, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y se lo vuelve a repetir a Nicodemo y le dice, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y eso me acuerda a Moisés. Dice que Moisés alcanzó a ver la tierra prometida, pero que no entró en ella. Dios quiere que tanto veamos el reino de los cielos, pero también que entremos. Y dice que hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. El Señor Jesús, el Mesías, estaba hablando con Nicodemo porque todavía no había ido a la cruz, no había hecho esa obra perfecta, ese trabajo magistral que se hizo en la cruz del Calvario, que no es el mensaje ahora, pero es algo maravilloso lo que el Señor Jesús hizo allí. Es un cambio, es un parteaguas, es un cambio total. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. El que no nace del agua y del espíritu. ¿Y qué es nacer del agua? Nacer del agua es, por supuesto, cuando recibes al Señor Jesús por fe, crees en Él y lo recibes como tu Salvador, entonces naces de nuevo, naces de Dios. Es tipo de cuando nos bautizamos en el agua, cuando nos sumergimos, estamos renunciando al pecado, estamos muriendo al yo, estamos muriendo juntamente con Cristo en la cruz, y cuando emergimos del agua, estamos resucitando nuevamente con Cristo para comenzar a vivir en una vida nueva, para nacer de nuevo. Y esto, como lo dije, es algo, una tipificación de cuando morimos con Cristo y cuando resucitamos juntamente con Él. Y yo quiero leerle lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, en el verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Luego que recibimos al Señor Jesús como Salvador, luego que nacemos de nuevo, que nacemos del agua, que nacemos del Espíritu, y nacer del Espíritu, no lo dije, pero es por supuesto ser bautizados con el Espíritu Santo para ya no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque también somos morada y templo del Espíritu Santo. El Evangelio es algo serio, porque somos hechura suya. Luego que pasamos de la muerte a la vida, del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz, al reino de Dios, a la gloria de Dios, entonces somos hechura suya. Ya nacimos de nuevo, somos hijos de Dios, somos nacidos de Dios, no de voluntad de hombre ni de varón, como dice la palabra del Señor, sino de Dios. Entonces somos hechuras suyas. Pero ¿cómo somos hechuras suyas? Creados en Cristo Jesús. Es donde Dios nos mete a su taller, nos mete a que seamos creados en Cristo Jesús. Entonces ahí donde comienza el nuevo nacimiento y que comenzamos a hablar diferente. Tenemos también un lenguaje, porque todo lo que se da en el mundo físico también se da en el mundo espiritual, es algo paralelo. Comenzamos a hablar nuevas lenguas. El Señor Jesús lo dijo, el que creyere y fuere bautizado, esto le será por señal que van a echar fuera los demonios y hablarán nuevas lenguas. Aunque también dice el apóstol Pablo que no todos hablan en lenguas. Y yo diría que son mudos espirituales, como le dijo el Señor a Moisés, que él era quien hacía el mudo y quien hacía el que habla. Así que no creo que haya ningún pecado para el que no hable en lengua, pero debería de procurarla porque es el nuevo idioma que tienes por tu nuevo nacimiento. Entonces hay un nuevo idioma, hay una nueva manera de hablar, hay una nueva manera de caminar. Tu mente es transformada, es renovada por el poder del Espíritu Santo. Te trasladan totalmente y ocurre una metanoia en tu mente. Entonces vas a comenzar a vivir en una nueva vida, como dice el apóstol Pedro. ¿Y cómo no debemos nosotros vivir en una santa y piadosa manera de vivir? Sigue diciendo Efesios capítulo 2 en el verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjese que no somos salvos por obras, sino por gracia, es un regalo de Dios. Pero luego que somos salvos, que nacimos de nuevo, que tenemos una nueva mentalidad, un nuevo idioma, tenemos un nuevo corazón, tenemos una manera totalmente diferente de proceder, estamos contracorriente, somos transgresores del sistema. Entonces Dios nos permite que caminemos en obras buenas. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales estaban preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas, para que anduviéramos en esas buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Imagínense, comenzando por predicar el Evangelio, comenzando por edificar ese edificio que es Cristo. Y para ustedes contar, es un tema muy, muy profundo, que no me quiero meter en él ahora.
cuáles son esas obras, y usted como buen cristiano pues debe saber cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, para que los nacidos de nuevo anduvieran en esas obras que Dios hace tiempo que las preparó. Pero primero, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no puedes ver, no puedes andar, no puedes caminar, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, somos nuevas criaturas en Cristo, nacimos de nuevo. Dios pregunta y dice el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que Dios nos dio vida juntamente con Cristo y no solamente nos resucitó, no solamente nos dio vida, sino que nos llevó y estamos sentados juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores a la diestra del Padre. Somos sacerdotes, somos reyes, fuimos justificados, fuimos limpiados, fuimos lavados con su preciosa sangre, fuimos santificados en espíritu, aunque la santificación en el espíritu es un suceso, es algo que ya está hecho, aunque en el alma es progresiva, ¿verdad? La santificación, pero fuimos santificados, vamos a ser galardonados, fuimos ya galardonados con la vida eterna, justificados, voy a volver a repetirlo. Fuimos justificados, fuimos santificados, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. No solamente somos templos, sino también que somos morada del Espíritu Santo. Estamos sentados juntamente con el justo, con el santo, con el Rey de Reyes, Señor de Señores, con el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estamos sentados juntamente a la diestra del Padre. Fuimos sacados de la muerte, estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida en Cristo Jesús, juntamente con Él cuando resucitó de entre los muertos. Entonces Dios nos pregunta al pueblo de Dios y nos dice, ¿qué hacen todavía cooperando con las tinieblas, con las obras infructuosas de las tinieblas? Para Dios es algo ilógico, esto le vuela la cabeza a Dios y no entiende como alguien que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz continúe viviendo hablando como si estuviera todavía en las tinieblas. No hay lógica, para Dios no hay lógica en esto. Continúa hablando, caminando, comportándose, actuando con miedos, con frustraciones, no solamente en pecado, como si todavía estuviera en aquel reino. O sea, el trabajo que hizo el Señor Jesús fue algo maravilloso, grandioso, poderoso. Dios no entiende a su pueblo cómo es que todavía vive como vivía antes, como los de afuera, como dice el apóstol Pablo. Y por eso que pasan tantas cosas, por eso Dios nos está llamando a la reconciliación, a que volvamos a las primeras obras, nos está llamando a que le busquemos en espíritu y en verdad, porque Él está buscando, como le dijo el Señor Jesús a la samaritana, está buscando verdaderos adoradores y por eso mandó a Jesucristo, mandó a Yeshua, murió por nosotros, nos compró con su preciosa sangre, nos trasladó de un reino caído al reino de vida, nos dio vida juntamente con Él, nos sentó, nos hizo sentar en lugares celestiales, como dice el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 2, que me encantaría que lo leyeras en tu casa. Nos dio vida juntamente con Él, nos puso el Espíritu Santo, no solamente somos templos, sino que también somos morada, nos trasladó, nos justificó, nos santificó, nos hizo sentar juntamente, estamos sentados juntamente a la diestra del Padre con Yeshua, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero parece que no ha habido una metanoia, aunque tenemos la mente de Cristo. Parece que no hemos sido renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. Y Dios nos viene a decir en este día qué es lo que pasa con mi iglesia, qué es lo que pasa con mi pueblo. No son todos. Siempre hay un remanente, por supuesto. Hay un grupo grande que entendió, pero hay un grupo que está todavía dormido. Como que no entendió qué fue lo que el Señor Jesús hizo por ellos. Y todo fue por gracia, no fue por obras. Estamos llamados a caminar en buenas obras una vez entendimos que hemos nacido de nuevo. Porque si no nacimos de nuevo, si no estamos acorde, nacer de nuevo es estar acorde con lo que dice aquí Efesios 2, capítulo 10. Porque somos hechura suya, nacimos de nuevo, somos hijos de Dios ahora. Creados en Cristo Jesús, en su palabra, en su conocimiento, en su mente. Si vivimos, si estábamos muertos y ahora vivimos, dice Pablo, por el Espíritu, entonces andemos conforme al Espíritu para que todo combine, para que tengamos coherencia con lo que somos. Por eso pasan tantas cosas, por eso Dios nos está llamando a la oración, al arrepentimiento, aunque somos cristianos, arrepentirnos de tantas cosas que venimos haciendo, a la adoración. Dios nos está llamando a que nos acerquemos a Él porque vienen cosas peores de las que hemos pasado hasta ahora. Pero Dios,
a esos que ya nacieron de nuevo, quiere hacer una gran diferencia entre el que sirve a Dios y no le sirve. Quiere hacer una gran diferencia como la hizo en el pueblo de Israel cuando estaban en Gosén, que estaba acabándose el mundo para la gente de Egipto. Pero los que estaban en Gosén, a pesar de que estaban en el mismo territorio, con ellos no pasaba nada. A ellos solamente le llegaban bendiciones. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a entender que nacimos de nuevo, que hemos sido trasladados completamente del reino de las tinieblas al reino de la luz, y que se produzca en el nombre de Yeshua esa metanoia que debe producirse, que tengamos ese cambio de mente, ese cambio de mentalidad, y que nos traslademos de esa mente carnal a una mente espiritual, porque de otra manera no vamos a poder ni hablar, ni caminar, ni vivir en la obediencia a Dios, ni como Dios quiere. Bendiciones y será hasta la próxima, si Dios me lo permite.